Bienvenidos a Los Impensantes, un podcast donde la reflexión vive. Pensando lo que no se piensa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas o buenas lo que sea, gente, ¿cómo andan? Estamos acá con mi gran amigo que, bueno, sale hoy un tema fijo, un tema que, bueno, va a agarrar para agarrar para cualquier lado, que tiene 1000 caras, como, bueno, un tema tan amplio, que es la culpa. Este es un tema bellísimo, un tema muy, muy complejo, que, bueno, quiero que vos me digas ¿qué tenés pensado, qué te surge respecto a eso? Bueno, mira, antes que nada, estábamos hace un rato, viste, hablando sobre este sentimiento, viste, aparejado que viene en uno, viene también en lo social, y buscando, por ejemplo, me encontré para partir como una base, no por nada, pero me pareció muy interesante la explicación de la Real Academia Española, ¿no? La RAE, sobre lo que es la culpa. Primero viene con una super explicación totalmente, extremadamente complicada al pedo, y después viene con una interesante que dice que es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y me hizo pensar, ¿no? Porque uno cuando piensa en la culpa, ¿qué piensa? En algo que pensó que está mal, que algo que hizo y se mandó una cagada, ¿no? Principalmente. Pero también existe cuando vos no haces la culpa, cuando vos decidiste no hacer. Sí, la clave ahí creo que es la palabra responsabilidad. Bueno. O sea, somos responsables cuando nosotros hacemos algo o no hacemos algo. Pero esa responsabilidad también la percibimos nosotros. Pero ¿por qué la percibimos? ¿De dónde también viene, no? Porque no es una cosa que siempre esté sujeta a lo que es la realidad, ¿no? Nosotros percibimos que tenemos la culpa de algo, o que alguien tiene la culpa de algo porque alguien no fue o fue irresponsable con cierta cosa. Básicamente, el ejemplo más claro, si yo tiro a alguien al agua y se ahoga, yo fui responsable de que se haya ahogado, entonces yo tengo culpa. Si alguien se está ahogando y yo no me tiré y se ahogó, yo fui responsable de que se ahogue porque yo no me tiré a rescatarlo. Claro que todo tiene su grado, y además todos los percibimos de manera distinta, porque uno podría decir, bueno, yo no sé nadar, así que si me tiraba me iba a ahogar también. Entonces, bueno, en algún punto vos en ese caso te evadís de tu responsabilidad, porque vos supuestamente no podías hacer nada. En cambio, si vos sos guardavidas y el tipo se ahogó, vos decís, la verdad que no me tendría que haber estado chamullando a la rubia esta y tendría que haber ido, ¿no? Claro. Tenés una responsabilidad mayor, así que tenés una culpa más grande. Claro. Y bueno, y ante todo eso, además, uno tiene las justificaciones que se mete. Uno se va sacando responsabilidades o se va metiendo responsabilidades que quizás no tiene. Como quizás puede pasar que alguien se ahoga y uno se siente culpable, aunque no tuvo absolutamente nada que ver, ni vio el hecho, ni nada, pero dice, ay, mirá, si yo lo hubiese visto me hubiese tirado. Y le agarra culpa sin ningún sentido. Y es un sentimiento que es bastante traicionero. Sí. Que da para analizarlo en complejidad, y que bueno, que vos, Maxi, lo estuviste investigando, y me gustaría saber qué es lo que estuviste viendo. Bueno, mira, yo a través de algunas redes, ¿viste? Porque yo no soy un experto en psicología, ¿no? Pero me interesó un montón de puntos variados que uno por ahí, digamos, si no se adentra más o menos en el tema, no los podría llegar a pensar. Por ejemplo, hay un tipo de... por ejemplo, acá dice,
Cuando sentimos culpa ante una acción o omisión que estamos viendo antes, dice que somos nuestros propios jueces, de alguna manera. Realizamos el dictamen de nuestra propia culpabilidad y finalmente nos aplicamos el castigo, que son cuando te sentís para el orto, básicamente. Sí. Y en este proceso dice que de alguna manera vos tenés un juez que es implacable, con tendencia a declararnos culpables a nosotros mismos. Claro. ¿Entendés? Y suele imponer castigos demasiado rigurosos y nos damos cuenta que este juez somos claramente nosotros mismos. Entonces, acá se juegan, para no decir, porque hay gente que piensa que somos varias personas en una, ¿viste? Somos dos personas, tengo varias personalidades. No, bueno, la realidad es que somos la misma persona, somos una persona, somos nosotros mismos. Siempre tenemos de un lado la culpa, de otro lado la responsabilidad, que en algún momento se cruzan, ¿no? De otro lado tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos un montón de sentimientos que se van cruzando en nuestra vida y que de alguna manera, como vos dijiste antes, a veces son engañosos, porque lo importante es nosotros cómo captamos nuestra propia realidad, ¿no? Y cómo lidiamos con eso. Porque si vos en el ejemplo no estuviste cerca de, no sé, del muelle en donde esta persona se ahogó y sentís igual culpa por haber estado cerca, ahí tenés un problema también de mecanismos como lógicos y razonables, de decir, mirá, vos no tenés la culpa de esto, vos en realidad no pudiste haber hecho nada, no estabas ni en el momento ni en el lugar donde pasó. Y el problema es que no todos piensan así. Algunos tienen más tendencia a culparse a sí mismos por las cosas de los demás, por cosas que son externas. Pero lo más lógico es tener una responsabilidad, fijarse que uno no la hizo o sí la hizo o omitió hacerlo y después ahí evaluarse a uno mismo. El tema es que es muy amplio ese tema, es muy complejo y bueno, yo calculo que por eso mucha gente se debe tratar por este tipo de cosas familiarmente, laboralmente, en sus proyectos de vida. Lo único que sabemos es que no vamos a tener culpa de no haber hecho un podcast, ¿no? Seguramente que no. Bueno, sabes que igualmente cuando estabas hablando con esto último también, me llamó la atención bastante el hecho de que somos nuestros propios jueces, ¿no? Y siendo nuestros propios jueces, somos de alguna manera la forma de control perfecta. O sea, para quien quiere controlar a alguien, lo mejor que puede pasar es que alguien se autocensure, o que alguien se autocontrole, o que alguien sienta culpa por lo que supuestamente es su culpa o no es su culpa. Y la verdad que la culpa socialmente siempre también es usada a beneficio de algunos. Es un buen arma para la gente. Hay mucha gente que yo vi, gente muy manipuladora y muy hija de puta, que juega con la culpa, sí. Que juega con la culpa de por ejemplo, de otra persona que le dice, mira, yo te cagué, pero fue porque vos no sos tan buena pareja. Y como sabe que esa persona es una persona muy frágil y que va a poder manipularla con eso, la hace sentir culpable de los actos que hace un tercero. O sea, yo agarro y te pego a vos, pero te digo que yo te pegué porque vos me pusiste mala cara, entonces el culpable sos vos. Vos sos un hijo de puta, vos me pones mala cara y me haces a mí que yo te pegue. O sea, sos un hijo de puta. Y hay gente que después lo recapacita y como que dice, sí, la verdad la culpa la tengo yo. Y no... Y cae en ese juego, ¿me entendés?
Y yo creo que igual, saliéndose un poco de esto, socialmente se da mucho eso. En las redes sociales, sobre todo, la gente que es emprendedora o autoempleada tiene mucha culpa. Somos muy culpables. Estamos culpados todo el tiempo con que no. Estoy pelotudeando ahora y debería estar laburando, o debería estar haciendo esto y debería estar aprendiendo. Y no, acá en el río tomando sol, haciendo nada. Al menos debería estar leyendo un libro y te sentís responsable de que no estás siendo mejor. Y ahora debería haber alguien que es mi competencia, que va a ser mejor que yo. Y entonces yo tengo la culpa de que después me vaya como el culo porque yo me lo merezco. Claro. Porque yo estoy acá perdiendo el tiempo y porque hay gente que se está rompiendo el orto más que yo. Entonces, si a mí me va mal, la culpa la tengo yo. Y entonces, socialmente, de a poquito nos van haciendo la culpa que todo lo que vaya pasando en el mundo es culpa nuestra. Si el mundo está hecho mierda, es culpa tuya porque no te preocupaste por el ecologismo. Si tu abuela no cobra la jubilación, es culpa de la boluda de tu abuela que no se dio cuenta que este sistema es una mierda, que la jubilación no existe y que hace 80 años que están cagando a la gente con la jubilación y que confió en el sistema y que se joda por boluda, porque tu abuela es una boluda. Y vos también sos un boludo porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Entonces, si vos no estás ganando más plata o vos naciste con ciertas desventajas, también la culpa es tuya o de tu viejo o de quien carajo sea, pero jodete por tarado y ahora tenés que salir adelante. Y si no lo haces, la culpa es tuya. Y yo no estoy diciendo con esto que el Estado se debería encargar de todo, porque para mí el Estado es una máquina de generar culpables y no resolver una mierda. Claro. Y echarle toda la culpa a los demás. Pero justamente a eso estamos yendo. A que de a poquito la sociedad nos va haciendo sentir culpables de sus carencias y nos van imponiendo sistemas que son una reverenda cagada y que después a la larga, sistemas como la misma democracia acá en Argentina, donde no hay un puto candidato que esté bueno, que eso en parte es por tener un sistema que ya de por sí está mal y es perverso y que no se pone a analizar en detalle, porque cuando uno lo analiza en detalle se da cuenta de por qué no sale un puto candidato. Y que después, cuando el candidato hace lo que quiere, no cumple con lo que dijo, cuando se gasta la plata, hace lo que todos sabíamos que iba a hacer el candidato, que era hacer mierda al país y robarnos toda la guita, la culpa es de los boludos que lo votamos, porque ¿para qué lo votaste? Entonces, claro. es como alguien que te dice, tirame el dedo, y después, claro, no te deja otra opción. Claro, después escuchás un estruendo y pensás que es fin de año, ¿viste? Claro. No, o sea, ya sabés que es un estruendo de alguien que se cagó, o sea. Claro, hermano. Y fuiste vos que lo jalaste. O sea, es una especie de. Claro, es una joda previsible, ¿no? Es algo que vos sabés que va a pasar, está todo en orden, están todas las fichas de dominó puestas para que agarres con el dedito y la toques y se mueva todo como se tiene que mover y hasta las mismas reacciones funcionan así acá. Está todo sincronizado para terminar como el orto. O sea, básicamente. Es un sistema aceitado con lavandí, no sé, con algo que no tiene aceite, básicamente, con aceite de pescado. Y a mí lo que me resulta bastante interesante con este tema, y hablando de la culpa con lo social, es que la culpa no solamente es algo presente, ¿viste? Es algo que vos recordás que no hiciste o hiciste en el pasado. Es algo que también, como en el presente es algo que vos hiciste o no hiciste ahora, y es algo que también vos imaginás o pensás que en el futuro, digamos, que vas o no a hacer, es toda una lógica, ¿no? Porque desde el pasado al futuro es lo que vos te condice qué es lo que vas a hacer o no. De donde sos ahora para adelante. Y vos mismo te estás poniendo barreras
hacia lo que hacia tus propios límites, porque en realidad no los hay, están todos en la cabeza de uno. Ese es el punto. Entonces, siendo tan frágiles como humanos, como personas, como seres que sienten, que tenemos una emoción que nos transmite cosas hacia nosotros mismos, es bastante, digamos, de alguna manera es bastante manipulable con respecto a otras personas que entienden ese mecanismo, ¿no? Sí. Y es lo que adhiero a partir de la explicación de la política que vos dijiste hace un ratito. Sí. Es que siempre se nos busca hacernos cargo de una manera u otra. Y si a vos no te dejan tampoco la libre elección, es como que te digan, mirá, tenés que subirte a este barco porque se está inundando todo. Y el tipo te dice, mirá, igual te vas a subir al barco y todos sabemos que yo te voy a tirar por la borda y te vas a ahogar porque me chupás un huevo, básicamente. Claro, y vos sabés qué va a pasar, y el tipo ya te lo está, no te lo dice, pero ya le ve la cara, ya sabés qué va a pasar, ¿me entendés? Entonces, también ahí se mezcla como todo con la responsabilidad. Uh-huh. Uno dice, bueno, me puedo quedar acá a ver si zafo, si encuentro una balsa y hago la mía, o me subo con este tipo que yo sé que me va a tirar una patada en el culo. Uh-huh. Y me voy a ahogar. Y vos decís, bueno, pero está bien, capaz me la juego con este tipo, porque este tipo, por más que tenga cara de que me va a tirar a la mierda y todo diga que me va a tirar a la mierda, como ya tiró a la mierda a los otros 5 tipos que se ahogaron en el medio del mar. Sí. Nadie sabía nadar, aparentemente. Claro, el tipo me está diciendo que va a estar todo bien y que no lo va a hacer conmigo, o sea. Entonces, ahí también se mezcla el tema de la responsabilidad, porque nosotros nos subimos a su balsa confiando irresponsablemente en que no va a pasar algo, sabiendo que a futuro, sabiendo el pasado, sí, de lo que él hizo con los demás, sí, sin tratar de juzgarlo, sintiendo culpa por no estar juzgándolo tampoco, y con una culpa en el mismo futuro, porque vamos a estar todo el viaje pensando culposamente que este tipo nos va a tirar y que es nuestra culpa y que no tendríamos que habernos subido a su fucking barco. sí. Entonces después cuando venga el tipo a tirarnos a la mierda, vamos a decir, si soy un pelotudo, ¿para qué me subí acá? Si ya se sabía que iba a... Pero lo más loco es que esto nos pasa todo el tiempo. El tipo nos tira a bordo, nos salvamos y después llegamos al otro puerto con otro tipo que tira a la gente y nos volvemos a subir a otro barco que sabemos que nos va a tirar. Porque somos así. Porque en algún punto no es que somos irresponsables porque queremos, sino porque no tenemos otra opción. Y de alguna manera yo estaba pensando que de alguna manera estamos configurados como personas para creer, para seguir, para decidir emocionalmente, porque somos gente emocional, somos personas, somos racionales, sí, somos emocionales más todavía. Entonces no podés evitar equivocarte por la emoción, por hacer algo porque lo sentiste. Sí. No está mal, pero hay decisiones que se tienen que racionalizar. Y no podés estar haciéndote responsable de tu vida a base de emociones. Ahí está un tema interesantísimo, porque ¿cuánta gente juega con las emociones y cuánta gente te hace culposo por no sentir determinada emoción? Vos sos un hijo de puta, ¿cómo es que no te mueve ver un chico en la calle? Entonces vos capaz sabés sobre ciertas cosas o tenés una idea distinta de lo que tiene la mayoría, pero la mayoría, como vos no sentís o intentás no sentir la misma culpa que los demás, que es la culpa que en algún punto se llega a imponer, que es la versión imperante que te dice, vos te tenés que sentir mal por esto, y si no te sentís mal por esto sos un hijo de puta. Claro. Y los demás se ocupan de que sea así. ¿Hasta qué punto ese sistema no es un sistema represivo, autorrepresivo, pero además socialmente represivo?
Porque uno dice, yo no puedo decir que esto a mí no me molesta. Porque si no, los demás van a venir y me van a cagar a puteadas. Entonces vos te autorreprimís y no decís lo que pensás. ¿Y cuánto hay, en algún punto, de manejo sobre eso? De manejo social, Sí. sobre saber que la gente tiene que pensar o decir las cosas de determinada manera, y cuánto influyen capaz los medios o los mismos mecanismos o la política en generar que la gente piense de determinada manera y en respaldar que el que no piensa así es un intolerante y es un hijo de puta y no hay que escucharlo y que se merece lo peor porque es una basura de persona. Yo lo escuché muchas veces y lo vi muchas veces, hasta lo vi en la FADU, lo escuché hasta de profesores, como que la frase que dijo Popper de hay que ser intolerante con los intolerantes, hasta eso es esa especie de relativismo. Sí. Así que bueno, ¿vos qué pensás sobre eso? Mira, este es un tema realmente interesante porque a mí me pareció que, digamos, de alguna manera es un mecanismo no solamente que se usa en las cuestiones que nosotros creamos, ¿no? Como es la política, nosotros creamos la política, sino también es una cuestión social y se mezcla con la vergüenza. Se mezcla con factores, como vuelvo a decir, emocionales. Uno siente vergüenza cuando está haciendo algo que no se debería y eso no le gusta a uno. O algo que está mal o que no se debería decir, y se siente desequilibrado, se siente fuera de contexto cuando uno piensa así. Porque la realidad es que cuando vos estás uno a uno con alguien y te dice las cosas como que las piensas, las cosas que todos pensamos, hay cosas que pueden evadir mucho los valores que se consideran buenos y malos. Hay mucha gente que piensa A cuando todos dicen B y todos lo saben, pero igualmente en un contexto social no dicen A, dicen B. Entonces, ese mecanismo es lo que habilita a poder tener una especie de valor medio artificial en el cual no representa a la generalidad de la gente en realidad, pero es lo que se piensa. Entonces estás atascado ahí, hasta en poder hablar, ¿viste? Hay un montón de cosas, digamos, de situaciones acá en Argentina que no tendrías que hablar porque es amoral o porque no es ético o porque no es profesional o por lo que sea. O porque genera conflicto. O porque genera conflictos. Y ¿sabes qué? Los conflictos son necesarios. Porque los conflictos generan soluciones si los querés llevar a... Porque nadie va a estar de acuerdo con uno y con otro hasta que no hayan tenido una conversación, hayan tenido interacción y un conflicto entre sí y entonces puedan resolver esas diferencias y esos conflictos con la palabra. El tema es que si no das lugar a eso, al movimiento, que el movimiento es lo que produce un desarrollo de cosas, es el que mueve las cosas, porque si no hay conflicto está estancado ahí. Si no hay conflicto no hay nada. Si no hay caos, no hay cambios. Entonces me parece que ese mecanismo es contradictorio a veces, en ese sentido. Y bueno, y por eso mismo es tan usado en diferentes aspectos de gente que sabe cómo funcionan y para qué lo van a usar. Sí, me parece que en ese sentido, como siempre, se juega bastante con el tema de las emociones y de lo que hay que hablar, no hay que hablar. En algún punto
En algún punto sí, siempre hay un experimento social que trataba, no me acuerdo bien el caso de qué era, pero era como que a la gente, un grupo de 10 personas, le daban una serie de colores. 3 colores, no sé, rojo, azul y amarillo. Entonces, la gente tenía que decir qué color era el que veía cuando sacaban una tarjeta. Sí. Tenían los 3 colores ahí y decían, decime qué color es este. Entonces todos tenían que anotar cuál era el color. La cosa es que vos veías qué decía el otro. O mejor dicho, lo escuchabas porque el otro decía es azul, es azul, es azul. Ah, ok. Y el experimento lo que demostraba es que cuando había 8 personas que decían que el color era azul, pero vos sacabas el rojo, Sí. el tipo que veía que era rojo, como los otros 8 habían dicho que era azul, tenía como, o sea, como que miraba y como que se cuestionaba, decía, pero yo estaré viendo cualquier cosa. Y había mucha gente que cedía ante eso y decía, es azul, cuando veía rojo. Muchísima gente. Y le llamó la atención, o sea, es un experimento que puede que sea como el experimento este de los simios y la banana, no sé si lo vieron, que había... No, bueno, sí, yo... Que es un experimento ficticio Sí. para probar cierta cosa, no es un experimento real para el que no lo sabía. Y bueno, lo cuento brevemente o contalo No, vos. sí, yo lo conozco, yo me acuerdo que Sí. lo leí la primera vez y me pareció muy, muy copado el experimento. Habla mucho de la relación sociedad y de lo que se hace en la costumbre, ¿no? Y de lo que se viene haciendo. Resulta que el experimento, bueno, era un médico o un experimentador que tenía en una jaula a varios monos, ¿no? Como 4 o 5, una escalera en el medio de la jaula y al final de la escalera, arriba de todo, había un racimo de bananas. La cuestión es que naturalmente los monos subían a la escalera para agarrar las bananas. Y cada vez que un mono subía a buscar un racimo de bananas, el experimentador agarraba una manguera y los mojaba violentamente. Sí. Entonces, bajo el mecanismo este constante, los monos en un momento dejaron de subir. Sí. Porque sabían que digamos, y cada vez que no iban a llegar y después les iban a cagar de frío o lo que sea, y se iban a mojar y no iba a servir para nada, gastos al pedo de energía. A lo que va el experimento después, de lo interesante es que el doctor iba empezando a intercambiar a los monos que ya habían visto esta situación, y los empezaban a cambiar de a uno. A lo que los monos nuevos ingresaban y querían agarrar el racimo de bananas porque no sabían lo que estaba pasando, los otros monos no los dejaban subir y lo cagaban a piñas. El mono nuevo lo ingresaba, no entendía qué carajo pasaba, pero sabía que no tenía que subir porque le iban a cagar a piñas. Entonces, dentro de este mecanismo que se iban renovando los monos, quedaban todos monos nuevos y nadie subía ya porque sabía que desde antes había algo que, digamos, que no se tenían que hacer. Entonces los monos se quedaban ahí, nadie subía y en realidad nadie sabía el porqué real. Claro, y el mono nuevo que llegaba y quería subir, todos lo cagaban a trompadas sin saber por qué carajo lo estaban cagando a trompadas, sino Claro. porque siempre había sido así, y la realidad decía que el mono que quería subir la escalera había que cagarlo a piña. Sí. Eso, bueno, es un experimento teórico, pero igualmente hay ciertas cosas en la historia y en la realidad, como los elefantes en los circos, que los mantienen o mantenían, porque bueno, no sé, sí, seguramente seguirán usando en algunos circos elefantes, que desde que eran chiquitos los ataban con una estaca y una cadena a un palo. Y claro, cuando eran chiquitos no tenían tampoco la fuerza suficiente para salirse. Pero bueno, la cosa es que cuando crecían
los seguían manteniendo atados de la misma manera, con el mismo palo, con el mismo coso y con fuerza suficiente para tirar toda la mierda si quería. Pero como no había podido hacerlo desde chico y como lo había intentado tantas veces y había fallado, Sí. el elefante se quedaba ahí como si, bueno, ese palo fuese inamovible, como si no hubiese mutado, no hubiese habido un cambio jamás, como si ese palo realmente no pudiese ser tirado por el cambio de los tiempos o el cambio de su misma estructura. Sí. Y en algún punto eso también es lo que va marcando y lo que va pasando. Cuando, bueno, desde algún punto nos dicen que las cosas nunca van a cambiar, que todo va a ser de determinada manera, y cuando no comprendemos por qué las cosas no funcionaban antes y por qué las cosas son de una manera. Cuando somos los monos que están cagando a piñas a alguien que habla, no sé, del peronismo sin saber qué carajo es el peronismo. Cuando estamos alabando, no sé, el liberalismo sin saber qué carajo es el liberalismo, ni a quién carajo estamos alabando. Cuando decimos que este sistema va a fracasar, fracasó y va a fracasar siempre sin saber por qué mierda fracasó, ni qué hubo detrás, ni por qué va a fracasar ahora. Y lo importante siempre es, como bueno, por el objetivo también que estamos haciendo este podcast, es pensar por qué las cosas son de determinada manera, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de que algo fracase o de que algo se concrete y no simplemente con tirarnos unas cifras de, bueno, en Europa, la verdad que claro, el índice de alfabetización es tal, o en Europa los países nórdicos hicieron tal política y les fue bien. Bueno, está bien, pero pará, flaco, o sea, vos me estás diciendo que los países nórdicos hicieron tal política, pero pará, o sea, hay toda una sociedad, hay todo un sistema económico, hay toda una manera de pensar. Hubieron fallos, aparte en la historia de Claro. los países nórdicos. No pasaron a un sistema ideal en un año, ¿entendés? Sí, y además, mirado desde qué perspectiva es un éxito, porque quizás... Claro. Vos me estás diciendo que sí, que en los países nórdicos tienen tienen empresas estatales que funcionan bien. Y bueno, pero quizás las empresas estatales funcionan de una manera muy distinta a la que funcionaría acá, o capaz que no funcionan bien, capaz que a nuestra perspectiva funcionan bien, pero las empresas privadas funcionan 10 veces mejor que las de acá. Entonces, capaz que son un fracaso también, pero a un rango distinto. Y mirá, lo que había visto era que digamos, crecen los países nórdicos, pero por una cuestión de impuestos bastante altos, que antes eran más altos cuando en su momento habían implantado el socialismo, eran como un 75%, un 80%, y bajaron ahora a un 25-30%, pero crecen muy poco el país. Es una cuestión de doble cara, ¿viste? No es gratis tener, digamos, impuestos altos y un Estado presente, aunque ese Estado sea eficiente, digo. Siempre tenés contracaras y siempre también tenés un contexto en todo. Eso es importante. El contexto no solamente del país, sino lo que pasa alrededor y lo que pasa en el mundo afuera. Porque un país no existe por sí solo. Salvo que sea Cuba, que tampoco existe por sí solo, porque Cuba también empezó a hacer relaciones con Estados Unidos, empieza a vender y comprar también. O sea, nadie vive acá encerrado. Esa es la primera premisa. Si vos estás viendo esa realidad y decidís encerrarte en vos mismo, es como vivir en tu choza y no saber qué carajo pasa. Hace 3 años que estoy acá y no sé qué pasa afuera, y no sé. Y yo me imagino cosas. Ese es el problema de no entender el contexto. Sí, pero hay otro problema que está implícito y es que nosotros damos todo por sentado. Como estábamos diciendo lo del mono, sí. Que el mono no se pregunta por qué no hay que subir la escalera. Nadie se pregunta tampoco qué es un país. Porque nosotros damos por sentado que somos Argentina y que todos los argentinos somos iguales y la verdad que no. O sea, vos vas a Córdoba y no tiene un carajo que ver, vos vas a Jujuy y no tiene un carajo que ver,
vos te vas a Tierra del Fuego y no tiene un carajo que ver. Y son el mismo Y país. son el mismo país y se organiza todo de la misma manera, las mismas leyes. Y la verdad, o sea, está bien, es un territorio, una masa de territorio y una manera de controlar, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿De dónde salió la idea que era una buena idea juntarse todos, sean de diferentes, hasta hay países que son de idiomas diferentes, con religiones diferentes, con ideas diferentes, con culturas diferentes, y son todos el mismo país? Y vos decís, ¿y qué carajo los une? Nada, son todos parte del mismo territorio y las mismas leyes, y eso es un gran problema. Entonces, vamos a decir, porque como preconcepto, el país es una cosa que está pensada, ¿me entendés? Nadie se plantea en sí por qué somos un país, qué es un país, qué sentido tiene ser un país y qué dificultades tiene ser un país grande o un país chico. ¿Entendés? Porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania y Hungría la dividieron en un montón de países. ¿Y qué eso? ¿Es algo bueno? ¿Porque ahora son países independientes? ¿O fue algo malo? Porque quien se lo impuso fueron los vencedores, que se subdivida en un montón de países. Que Hungría, no sé, ceda a Yugoslavia, ponerle un territorio enorme, se creen países de la nada. Sí, República Checa y Sí. Checoslovaquia, por ejemplo, Claro. la división. Hungría y Austria se separen. Entonces, ¿es algo para celebrar eso? ¿No es algo para celebrar? ¿Por qué los vencedores prefieren que un gran país se subdivida en un montón de países? Y voy a tirar una pregunta polémica sobre nuestras independencias. Sí. Que nosotros, para quien no lo sabe, todo América del Sur, América Central y casi un tercio de América del Norte eran todo parte del Imperio Español. Del virreinato, digamos. No, el virreinato eran como provincias, eran como subdivisiones. Okay. Era el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, y bueno, y había otros virreinatos por ahí, pero... Claro, todo esto era, digamos, esto constituía una colonia española. Claro, en general. Todo esto... Bastante territorio, diría yo, mucho territorio. Supuestamente no era, por lo que yo investigué, no era una colonia, sino que era parte del Imperio Español. Porque colonias eran lo que tenían los ingleses, pero los ingleses no se metían con gente de otras tribus, no estaban, o sea, no... Los tenían como una especie de esclavos ante cierta servidumbre, pero el gobierno era totalmente pro-inglés y daba exactamente lo mismo, sino que los virreinatos acá se manejaban de una manera un poco más autónoma. Es más, acá había algo que se decía, se acata pero no se cumple. O sea, acataban la orden del rey que decía que hay que hacer tal cosa, pero no la cumplían. O sea, es como sí, esta es una ley, pero bueno, como pasa acá también. ¿Por qué? Porque tenían cierta autonomía. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate lo que hubiese sido el Imperio Español si no se hubiese fraccionado esto. Y hoy en día, América del Sur, América Central y un tercio de América del Norte fuesen todo parte de un mismo país. O sea, sería un territorio muchísimo más extenso que lo que es obviamente Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Sería un poder tan gigante que sería imparable, básicamente. O casualidad que surgen las independencias, claro. que surgen de la mano de gente que de donde venía con ideas francesas e inglesas, que o casualidad eran los enemigos de España, y que fraccionan todo esto en un montón de países. Y es más, la Patagonia pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Cuando se crea Argentina no incluía la Patagonia. Y en la Patagonia había indígenas que hasta querían formar un país indígena, que no lo llegaron a conformar porque Argentina se cagó en todo y hizo mierda todo y dijo, esto es de Argentina.
así que se quedó con la Patagonia y por eso Argentina se hizo un país grande, pero Argentina era tan chico como Bolivia cuando se separaron, o sea, todo quedó fraccionado a países muy chiquititos. Sí. Como América Central, por ejemplo. América Central son un montón de países chiquititos. Panamá, o sea, Ecuador, o sea, todo. México, que dentro de todo quedó siendo un país grande. Estados Unidos le sacó, no sé, una bestialidad de terreno. Casi creo que la mitad del terreno le sacó a México. Sí, aparte se divide en Nuevo México y el que está más cerca de Estados Unidos, ¿no? Y, claro. Y México Central, o no sé, o algo así. Bueno, California era parte de México. Claro. Y Texas también. Se lo sacó. O sea, se hizo guerra, se lo hizo mierda y se lo sacó. Claro. Estados Unidos era muy chiquito en comparación. Es la división de. Vos decís que a través de la conquista o del desequilibrio se tiende a querer fraccionar un país para sacarle poder. Es que yo creo que ninguna revolución se hace sin el apoyo externo de otro gran poder. Uh-huh. Porque para hacer una revolución vos necesitas muchísima organización y necesitas muchísimo... Intereses. Claro, muchísimos intereses que confluyan y además necesitas gente ilustrada, gente que sepa mover masas, Uh-huh. que no es fácil. Negociar. Claro, Hacer lobbies. y muchísima guita. Claro. Necesitas que alguien te lo financie. Es decir, que tenés que ser un país con guita, digamos, que es con un caudal de manejo importante, digamos. Claro. No por nada, digamos, yo siempre me puse a pensar en los temas sociales y en los temas también económicos. Digo, no por nada tenemos demasiada influencia estadounidense, tenemos el dólar instaurado, tenemos la música, los hits, todos en inglés, tenemos casi un segundo idioma acá ya si tenés que aprender. Y en general en el mundo, viste, se manejan también en América Latina en dólares o es la moneda, digamos, de la región. Pero en general si tenés que hacer negocios externos se manejan en dólares, viste. Los préstamos en dólares, cualquier tipo de salvataje en dólares. Y después, bueno, Europa hizo la gran reforma bestial que, bueno, llegaron al euro, porque si no tenían la peseta por un lado, viste, tenían las liras. Sí. La única que quedó afuera fue Inglaterra con la libra, viste, que está bastante mal ahora, entonces por eso se quiere salir o la quieren sacar. Claro. El Brexit. Bueno, igual hay toda una historia de cómo hicieron que Inglaterra adoptara el euro. Es una historia bastante larga que o sea, involucra otros temas. Es una historia de amor, digamos. Claro, sí, yo diría que la busquen. Okay. y vean qué hizo que Inglaterra entre al euro y a la Unión Europea. Uh-huh. Y se van a llevar una sorpresita también. Ok, bueno, cualquier cosa lo pueden poner en los comentarios si estuvieron buscando algo o si no la próxima, si a ustedes les gusta, le podemos explicar. Bueno, me parece correcto. Me parece que, bueno, hasta acá va con el tema. Uh-huh. Nos abrimos un poco más de lo de la culpa, pero Sí. bueno, como siempre. Pero como siempre termina en algo interesante para explorar, ¿no? Porque como vos sabés bien, los temas nunca tienen un límite para nuestra conversación general y para este podcast que, digamos, amo tener conversaciones diversas y que poder, digamos, irnos para cualquier lado y siempre terminar en buen puerto, ¿no? De alguna manera. Sí, con alguien que no te tire al río. Claro. Sí, pues mirá que tengo culpa de que... Sí, Que me agarre. esta embarcación. Sí, me agarra culpa. Bueno, espero que no me agarre culpa de que ya vamos cerrando con este podcast que tuvimos esta premisa, ¿no? El día de hoy. Y bueno, como siempre, espero que le haya gustado este podcast del día de hoy. Cualquier cosa, bueno, suscríbanse si quieren.
Y bueno, tengan una hermosa velada el día de hoy. Y buenas tardes. Buenos días. Y buenas noches. Y bueno, recuerden siempre que hay temas que tienen que pensar 2 veces.